Buenos días. Lo primero de toda educación, muchísimas gracias por venir. La verdad es que para nosotros es un día muy importante y con la que está cayendo, que estéis aquí en la puesta de largo de la categorización, para nosotros realmente es un día especial. Presentamos la categorización, creemos que va a ser un antes y un después dentro de nuestro Consejo Regulador y para nosotros, ya empezando la presentación, para nosotros la categorización es una rama más dentro del árbol que para nosotros es casi una obsesión. Creo que para nosotros y para todas las denominaciones de origen. Es la obsesión de cómo diferenciarnos, de cómo conseguir trasladar al consumidor, trasladar a la gente que somos diferentes. Las denominaciones de origen y las IGPs, yo creo que es uno de nuestros principales convencimientos que tenemos que hacer y demostrar que realmente tenemos un producto distinto. Cuando iniciábamos este proyecto, hace ya 2 años, ¡oh, qué maravilla! Además, con lo que me muevo, estaba aquí sujeto. Bueno, cuando iniciábamos este proyecto, hace un par de años, iniciábamos de manera paralela lo que un poco comentábamos antes, ¿no? El de transmitir lo que somos, el cómo comunicar, el cómo transmitir nuestros hechos diferenciales, nuestros valores. Algo que nos es complicado. No es que este camino no lo hubiéramos recorrido anteriormente, pero lo que sí que ha cambiado en el Consejo de un tiempo a esta parte es que no lo vamos a transitar de manera ocasional, lo transitamos de manera recurrente. Y yo creo que los dos proyectos, al aprovechar que nacieron a la vez, se han retroalimentado y se han ayudado, y yo creo que se han hecho más fuertes. Y espero que, bueno, en la presentación un poco os desgranaré los dos proyectos. Y vamos a diferenciar nuestros jamones y nuestras paletas, pero evidentemente nosotros también tenemos muchas razones por las que somos diferentes. Y no os podéis imaginar, y parecerá una tontería con lo que voy a decir, la cantidad de tormenta de ideas del cómo, del por qué, de cómo transmitimos, y al final llegamos a una conclusión, que la manera más sencilla de hablar de todas ellas era con palabras. Lo que queremos aprovechar es la infinita variedad que nos da el lenguaje para decir que somos diferentes de muchas maneras distintas, y usar estas palabras para llevar al frente todo lo que nos hace diferente, que son el clima, es el paisaje, son los procesos y sobre todo son las personas. Por ejemplo, natural es otra forma de decir que es de Teruel. Honesto es otra forma de decir que es de Teruel. Sostenible es otra forma de decir que es de Teruel. ¿Qué os voy a decir del frío, no? Es otra forma de decir que es de Teruel. O auténtico es otra forma de decir que es de Teruel. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido utilizar sinónimos de la palabra Teruel y categorizar, y ya entramos en la materia. Es para nosotros un sinónimo de diferenciar, pero además muy importante, va a ser una herramienta que va a usar el consumidor, por lo cual esta información tiene que ser veraz, comprobable y útil, porque la va a utilizar el consumidor. Y aquí entra ya un sinónimo de nuestra campaña de comunicación, la palabra honesto. Y no vais a encontrar en la categorización nuestra, no vais a encontrar oros, platas y bronces. No se trata de clasificar, se trata de categorizar y de ofrecerle información al consumidor. Y al final, pues, que es la manera más sencilla. ¿Qué quiere el consumidor? Pues en vez de preguntárnoslo tanto internamente, pues hicimos una encuesta a nivel nacional con más de 500 personas que participaron, tanto consumidores de jamón de Teruel como no consumidores de jamón de Teruel. Y los principales resultados fueron estos. Datos muy rotundos, por cierto. El 96,6% veía con buenos ojos, veía de forma positiva tener más información del jamón y de la paleta de Teruel. Con toda esa buena información que tenemos, pues teníamos que preguntar si lo primero es que si querían más información. Y sí que querían más información. Pero sobre todo este segundo, el 91,9% elegía los meses de curación como información necesaria o como información muy positiva, valorar la forma más positiva para tener y para trasladar al consumidor. Y especialmente, y nos llamó muchísimo la atención, porque un 85% estaba dispuesto a pagar más dinero si tenía esta información. Es decir,
Si tú me das esta información, yo estoy dispuesto a pagar más por un jamón con más curación, por ejemplo. Por un jamón más de tu gusto. Y también queda una cosa muy clara, y es que se prefería la regulación por parte de un organismo independiente que certificara la veracidad de la información. Es decir, a día de hoy, cualquier jamón y cualquier paleta puede en su etiqueta poner los meses de curación que tiene. Eso está permitido por la legislación. Pero sí que lo que nos transmitía al consumidor es: prefiero que usted, consejo regulador, acude al secadero y certifique que eso es cierto, que eso es veraz. Es por ello que empezamos con las características ya de la categorización. Lo primero de todo, será voluntario. El que quiera seguir haciendo la marcha que hacía hasta antes, quiere hacer lo mismo que hacía antes, podrá hacerlo. Lo hemos incluido, es verdad, como decían antes, lo hemos incluido en el pliego de condiciones. Pero va a ser un requisito facultativo, en ningún caso va a ser un requisito obligatorio. Estableceremos 3 categorías por producto, 3 de jamón y 3 de paleta. Y se basará dicha categorización en función de un equilibrio, el famoso equilibrio de los meses de curación y el peso de la pieza. Voy a poner un ejemplo. Si por ejemplo tuviéramos un jamón de 60 meses y 5 kilos de peso, es una exageración. Eso no sería un jamón, sería un arma arrojadiza de destrucción masiva, prácticamente. Entonces este equilibrio es importante. La primera categoría, antes de empezar con la primera categoría, os quiero decir un poco cómo funcionamos en el Consejo Regulador y cómo se diferencia bien un jamón y una paleta de Teruel. Hay 4 características que lo definen, para que sea siempre un jamón o una paleta de Teruel. La primera es el código de trazabilidad que se le coloca en el matadero, que indica de la granja que se ha criado el cerdito y el matadero, por ejemplo, por el que ha pasado hasta llegar al secadero. La segunda es que tenga pata. Si no tiene pata, no es el jamón de Teruel. Y la tercera es la famosa estrella mudéjar grabada con la palabra Teruel a fuego, que se graba en la corteza. Y la última es la vitola numerada que tiene, se pone con una brida, que tiene cada jamón de Teruel. Estas 2 últimas, la estrella y la vitola numerada, las custodia el Consejo Regulador. Es decir, que nos llama, por ejemplo, os pongo el ejemplo, nos llama un secadero y nos dice: necesito para la semana que viene marcar 500 jamones y 300 paletas. Pues nuestro inspector coge esa estrella, coge las vítolas, se las entrega, hace la inspección correspondiente y luego, pues evidentemente, si están bien los meses de curación y están bien los pesos, pues evidentemente la inspección es ok y para adelante. ¿Por qué os digo esto? Porque va a seguir siendo así. Es decir, siempre en la categorización va a ser en el momento del marcaje del jamón en el secadero. Por eso siempre ponemos más de, porque evidentemente cuando se marca tiene más de 14 meses y empezamos con la primera categorización, 60 semanas, mínimo 14 meses para los jamones y un mínimo de 7 kilos. Y para el tema de la paleta, 36 semanas, más o menos unos 9 meses y un mínimo de 4,5 kilos para las paletas. Es decir, ¿qué es esto? Los requisitos mínimos que ya tenía el jamón de Teruel. Esto es lo que ya estaba en el pliego de condiciones. Esta sería como la tradicional, ¿no? El requisito tradicional. ¿Y cómo sería la vitola? Pues como hasta ahora. No cambiaríamos absolutamente nada, con nuestro logotipo y el fondo blanco. Entramos ya en la segunda categoría. La segunda categoría para el tema de jamón lo hemos denominado más de 18 meses, ya un año y medio de curación, 79 semanas, porque al final nosotros, para marcar el jamón, siempre utilizamos las semanas, nunca los meses. Y el peso mayor o igual a 8 kilos, siempre en el secadero, insisto. Y para la paleta, más de 10 meses, cuando el periodo mínimo sea 44 semanas y el peso en el momento de la calificación sea de 5 kilos. ¿Cómo vendría identificado? De la siguiente forma. Sería una etiqueta más alargada. Por supuesto, siempre conservaríamos lo que es la identificación blanca de la denominación de origen, pero ¿qué queremos? Transmitir información al consumidor. Esto a primera vista lo ve lo ve muchísima gente, con más de 18 meses y la información de los kilos también. Y en el caso de la paleta, pues lo mismo, sería la segunda categoría, por así decirlo, más de 10 meses con 5 kilos de curación. Tercera categoría, más de 22 meses
cuando el periodo mínimo sea de 96 semanas y el peso mayor igual a 9 kilos para los jamones. Y para el tema de las paletas, más de 11 meses cuando el periodo mínimo sea de 48 semanas y el peso en el momento de la calificación de 5,5 kilos, lo que viene siendo una pedazo de paleta. Y la identificación sería de la siguiente forma. La etiqueta para el jamón sería igual, siempre el logotipo blanco, siempre para no perder la identificación, el más de 22 meses y 9 kilos y el más de 11 meses y 5,5 kilos. Se me olvidó antes deciros que evidentemente podrá tener su traducción en contraetiquetas en el loncheado. Y esto es lo que viene a ser el resumen de las 3 etiquetas de jamón, las 3 etiquetas de paleta. Las etiquetas tradicionales, las de toda la vida, que seguirían siendo igual, con el 18 meses, el 22 meses en el caso del jamón y con el 10 meses y 11 meses en el caso de la paleta. Y evidentemente los pesos mínimos. Y bueno, y ahora ya para finalizar, y volvemos un poquito a la comunicación y al marketing, nos hemos hecho una reflexión, ¿no? Que es, no venimos del frío, pues vamos a darle una vuelta a todo, vamos a intentar destacarnos por un estilo más fresco, un estilo más dinámico, vamos a oír un poco de lo que nosotros los primeros hemos pecado en nuestro sector, de hacer elementos más oscuros, ¿no? Y vamos a intentar dar más luz, ¿no? Porque nosotros, si queremos ser diferentes, lo tenemos que demostrar. Muchísimas gracias por vuestra atención.